A medida que me iba informando, me iba desesperando. Iba diciendo, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo puede ser que no estemos haciendo algo con la información que ellos tienen, con el mundo que está viviendo, con lo que ellos perciben como problemas? Creo que hay una creencia general en que tratamos de etiquetar de alguna manera a las generaciones. Y se dice mucho sobre, esta es la primera generación en la que los niños a lo mejor están tan expuestos. Esta es la primera generación. Yo no creo eso y tenemos que aprender a aceptar que el proceso de aprendizaje es frustrante y que en ese proceso de aprendizaje no solo nos vamos a frustrar nosotros, sino que también tenemos que frustrar a los niños. Hablando de adolescencia, que es una de las situaciones en donde aparecen más problemáticas, nosotros necesitamos tratar de ayudar a nuestros niños y a nuestras niñas a que sepan que tienen un colchón. Hola, bienvenidos a otro capítulo que ya es la temporada 4, episodio 1. Y yo sí, ¿verdad, Luis? Sóplame, estamos... Bienvenidos a este espacio, que la verdad ya dejamos esta frase porque nos gustó mucho, que es el espacio donde cuestionar es el primer paso para transformar. Y obviamente les quiero recordar que le piquen a la campanita, que se suscriban, que comenten, que compartan y todo lo que nos apoye a crecer y a dar cada cosa que queremos decir, cada mensaje que pueda llegar a todas las personas que requieran de este mensaje. Y bueno, sin más preámbulo, yo soy Jessica, facilitadora de conciencia, mamá, comunicadora y coordinadora de eventos. Me encanta. Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Amaury, soy terapeuta transpersonal y hoy tenemos una súper invitada con un tema muy interesante que ahora les compartiremos. Ella es Sabrina, educadora, activista social y especialista en acompañamiento emocional y educativo para niños y adolescentes. Bienvenida, Sabrina, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Me encanta estar acá, estoy muy feliz. Todo lo que sea hablar, a mí me encanta, así que bueno, acá, donde pueda hablar, plática y plática. Yo voy a decir que sí. Bien, entonces. Buenísimo. Pues, ¿quieres presentar el tema de hoy? Hoy vamos a hablar acerca de una pregunta incómoda para iniciar. ¿Qué ven nuestros hijos y adolescentes cuando nadie los ve? Quiero compartir algo para iniciar esto. Yo personalmente no tengo hijos, pero algo que aprendí de mi hermana Jess, que ella me compartía, es que, y me gustó mucho, que los niños de hoy son, yo creo que los niños de todos, ¿no? Y aunque la verdad no está en mis planes tener hijos, creo que me encanta esta manera de percibir y recibir a los niños, que ojalá todos tuviéramos esta conciencia de cuidar a todos los niños, porque los niños son pues el futuro de nuestra sociedad. Gracias por enseñarme eso, hermana. Y bueno, pues vamos a empezar con las preguntitas. Claro y ahora sí. sí te sueltas. Justo con lo que decía Amaury, hay una frase que me gusta mucho que dice, se necesita toda una tribu para criar a un niño. Y justamente es algo de que pocas veces nos hacemos cargo, los que no tenemos hijos, pocas veces nos hacemos cargo de nuestro rol en la sociedad y cómo de alguna manera siempre va a impactar lo que sea que hagamos, aunque quizás de manera directa no tengamos niños cerca, y qué tan valioso sería que este nivel de involucramiento social fuera un poco más consciente al menos. Ay, sí, qué bonito. Le digo a Ama, a ver si no lloro en el episodio. Y bueno, vale llorar. Siempre el tema de Romy es sensible, siempre para mí. Y bueno, voy a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo es que fue que en tu camino personal y profesional te fue llevando a trabajar con infancias, adolescentes y desde este enfoque tan humano y sensible como lo llevas ahora? Bueno, en primer lugar, mi como vinculación con las adolescencias empezó un poco espontánea. Creo que nunca fue algo que yo haya pensado, voy a trabajar con infancias, voy a trabajar con adolescencias. Fue algo que justamente en el rol más social y más de práctica de llevar adelante mi primer carrera, que es ciencia política, teníamos muchas cuestiones de activismo, muchas cuestiones vinculadas a participar en espacios en donde podíamos aportar de alguna manera, y en eso siempre se colaban los niños. Si hacíamos un taller de madres, estaban niños, apoyábamos en
no sé, en educación inicial, en ayudar a hacer tareas, y de alguna manera eso nos iba llevando a esta presencia constante de formar parte, de alguna manera, de las infancias. Y bueno, fue hasta que llegué a México, yo súper ilusionada con hacer cosas de ciencia política. Literal, apenas terminé ciencia política, yo ya tenía mi vuelo a México y yo dije, a México. Y ahí, bueno, pasaron cosas, estuve trabajando más con discapacidad, que era el área en la que más me centraba. Y recuerdo una amiga que un día me planteó, cuando yo vivía en Oaxaca, en el primer lugar que vivía en México, en Zipolite, me dijo, oye, tenemos que hacer una escuela. Tenemos muchos niños aquí que no estaban por cuestiones de pandemia asistiendo a la educación regular. Y me dice, tenemos que hacer una escuela. Y yo, ¿cómo crees? O sea, sí dábamos clases de particular, sí estábamos como un poco vinculadas a eso, pero de ahí a una escuela, sí, una escuela de educación alternativa. Y fue ella como la que me fue metiendo un poco esta idea, mi amiga Laura. Y bueno, y así la empezamos y yo creo que ese fue mi primer acercamiento real a entender más que acercarme a niños, a entender el mundo de la infancia, el mundo de la adolescencia, que era mucho más profundo, que tenía muchos más matices de los que yo me imaginaba y que a medida que me iba informando, me iba desesperando. Iba diciendo, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo puede ser que no estemos haciendo algo con la información que ellos tienen, con el mundo que está viviendo, con lo que ellos perciben como problemas? Y me iba dando cuenta que cuando hablaba con los padres y que me decían un problema típico referido, por ejemplo, a, no sé, es que mi hijo no me cuenta nada. Y del otro lado, yo como maestra, que a veces es un rol diferente, porque si bien impartes autoridad, no tienes esa tenacidad del día a día que va generando un desgaste en el vínculo. Entonces ellos se abren mucho más a contarnos cosas. Yo pensaba, y si te contara, no te imaginarías, o sea, lo que está atravesando tu pequeño, tu pequeña. Y en ese ejercicio fue que yo dije, necesito más, o sea, necesito saber más, necesito más herramientas, necesito saber. Estoy ayudando desde dar consejos, estoy ayudando desde, oye, fíjate en esto, oye, cuidado, pero yo no estoy comprendiendo completamente lo que necesito saber. Entonces, a partir de eso dije, necesito estudiar psicología y de ciencia política a psicología, así, con esa escala. Y la psicología, uf, otro mundo, algo que está muy vinculado también a todo lo que yo venía aprendiendo en ciencia política de alguna forma, aunque pareciera que están en las antípodas, pero desde la parte personal y desde la parte como a la que me vinculé a partir de la psicología, dije, siempre tendría que haber estudiado esto. Como, ya ahí dije, pasa. era acá. Y bueno, ahí terminé en la psicología, ahí terminé encontrándome justamente con este mundo de las infancias y de las adolescencias, y ahí fue avanzando la vida en esa dirección. Buenísimo. Oye, Sabrina, ¿hubo algo que pudiera ser quizá un poquito de lo que nos hablabas? ¿Hubo algo que marcara esa diferencia en este acompañamiento? ¿Cómo, desde dónde lo eliges? Porque fíjate que algo que me llama la atención que platicas es que empiezas conociendo y te termina desesperando lo que conoces, ¿no? Y por eso quizá vienen estas ganas de seguir aprendiendo más para poder acompañar desde otra manera. ¿Hay algo muy puntual que tú hayas vivido para poder tomar esta decisión? Sí, yo creo que sobre todo era eso, era el impacto constante que yo me iba dando cuenta que no estaba teniendo un tope. Hay, bueno, creo que hay una creencia general en que tratamos de etiquetar de alguna manera las generaciones. Y se dice mucho sobre, esta es la primera generación en la que los niños a lo mejor están tan expuestos. Esta es la primera generación. Yo no creo eso, no creo que sea la primera generación en la que aparece algo nuevo. Creo que en cada una de las etapas fueron apareciendo hitos que marcaron una diferencia entre la generación nuestra con la de nuestros padres, nuestros abuelos, etc.
Pero sí creo que hay una diferencia muy clara con esta generación, que es el nivel y la velocidad en la cual se procesa la información, los datos, y creo que esto es lo que hace clave y lo que a mí me generó tanta angustia cuando empecé a conocer. De repente notaba que esta velocidad con lo que cambiaban las cosas, velocidad con la que ellos incorporaban nuevo vocabulario, ese vocabulario lo desechaban rápidamente y como, por ejemplo, estaba de moda algo y después eso pasaba a ser obsoleto en el corto tiempo, Sí. los hacía entrar como en una vorágine de consumo, de creencias y sobre todo en la cual se derribaban valores constantemente. Y en ese construir y derribar que iban viviendo las infancias, me daba cuenta que lo hacían en soledad, que realmente el acompañamiento en eso de qué creo, qué me parece importante, qué no, era en soledad o acompañado de sus pares. Y yo veía como los padres presentes, porque creo que eso es algo importante, los padres no es que están menos presentes, los padres inclusive están más presentes que generaciones anteriores, intentan ser más cercanos, intentan vincularse, intentan entender mucho más que yo creo que nuestros abuelos o inclusive que nuestros padres que tomaban un poco más de distancia y nos dejaban ser. Yo siento que ahora el involucramiento es mayor. Sin embargo, no alcanza por esto mismo, por esta velocidad en la cual se construye y se destruye. Y creo que lo que a mí me impactaba era que me vinieran y me contaran detalles tan íntimos que de manera tan rápida se exponían. La exposición, la manera en la que ellos no identificaban el nivel de exposición. De repente tenía estudiantes que les preguntaba sobre su fin de semana y les decía que me contaran qué habían hecho. Y, no, es que estuvimos en Omegle. Y en Omegle es una aplicación que se trata de conocer a extraños, de hablar con extraños. Y bueno, ¿y qué estabas haciendo? No, estaba esquipeando y de repente me aparecía un adulto con sus genitales mostrando así en pantalla. Y entonces ahí nos reímos y nos burlamos y pasamos. Entonces, ese encuentro a mí me escandalizaba, pero yo mantenía así mi postura. La como, templanza. ¡ay, cómo crees! Porque también eso era importante para acceder a esa información y para poder entender qué era lo que ellos estaban viviendo y para poder ser el adulto o la adulta de confianza que no logran entender, no logran encontrar porque están en constante tratando de mantenerse en esa cápsula que sus padres quieren que exista, digamos, en la que ellos quieren que estén, y los niños ya no están. Y los niños todavía fingen que están. Y los niños intentan simular. Y los padres yo creo que también intentan fingir que creen que los niños ahí siguen contenidos. Entonces yo creo que es esto. Los niveles de imposibilidad de comunicar lo que está pasando y de vincularnos con la realidad de los niños y de las niñas. Es muy interesante y bueno, aquí lo platicamos muy tranquilamente, muy amenamente, pero creo que esto puede traer muchas consecuencias, ¿no? Me parece que es como no querer ver, ¿no? Y cuando hay cosas que no queremos ver, decía Freud, ¿no? Surgen actos fallidos, ¿no? Es decir, o sea, las personas empiezan a hacer cosas que al final se les escapa el inconsciente y terminan mostrando esos aspectos que quieren reprimir, que quieren negar tanto y obligar, me parece, yo no soy especialista en niños, pero me parece que obligar a cualquiera a reprimir algo que está sintiendo puede traer grandes consecuencias porque algo que es reprimido después puede ser algo que sale de manera muy contundente. Sí, claro, sobre todo cuando hablamos, vamos a tratar de como hacer una especie de abanico de qué se puede encontrar un niño en redes sociales y en este mundo digital, Justo que en principal no está preparado para ellos, no está preparado para los niños, no está preparado para los adolescentes. Es un mundo que ni siquiera los adultos logramos dimensionar los efectos que tiene. Y hablando de efectos, justamente como mencionabas,
el cerebro recibe impactos para los que no se ha preparado, sobre todo a esas edades tan tempranas. Entonces, encontrarse contenido que genera violencia sobre las capacidades neurológicas que tiene para receptar justamente esa información, es un poco generar, bueno, un poco no, es generar un trauma. Es literalmente generar un trauma. Existen demostraciones neurológicas en las cuales se puede ver cómo impacta recibir, por ejemplo, pornografía a temprana edad. Pornografía que puede venir en formato sticker. Un sticker de WhatsApp que aparece de la nada, que se manda en un grupo con amigos de su edad. Entonces, el hecho creo que más importante es entender que no solamente es un consumo, no solamente es algo que vio y que olvidó, sino que es algo que está generando un impacto en el cerebro, un impacto visible, un impacto que realmente podemos identificar. Creo que cuando se habla en estos términos, se entiende un poco la gravedad que tiene y lo que significa tener un celular, lo que significa tener internet y lo que significa también que haya desvinculación respecto a los consumos que tienen los niños y los adolescentes. Es un poco permitir que este cerebro, que todavía está en una etapa de desarrollo muy temprana, donde la corteza prefrontal todavía tiene que desarrollarse hasta los 25 años, quiere decir que les queda un proceso demasiado largo, ya se encuentra en situación de alteración. Ya está recibiendo niveles de dopamina a los que está acostumbrada una persona con niveles de adicción a alguna sustancia. ¿Por qué? Porque esta dopamina viene a transformar estos niveles de tolerancia a la frustración, viene a transformar estos niveles de vinculación con los estímulos positivos, los sistemas de premiación. Entonces, los niños de hoy ya están acostumbrados a recibir estímulos que no pueden ser procesados a la edad que tienen. Y yo creo que esto es algo grave que no es interpretado como algo grave porque se ha naturalizado. Que un niño tenga un celular es una buena noticia. ¿Por qué? Porque es un premio que está relacionado con la inclusión al mundo. Pero, ¿cuál es ese mundo al que se está incluyendo? Esa creo que es la pregunta más importante a la hora de entregar un teléfono, a la hora de relacionarnos con esto de la tecnología y a la hora de entender que hay un cerebro muy pequeño en formación que está tratando de comprender por medio de la experiencia. Y esa experiencia está siendo una experiencia traumática. Ay, wow. Estoy así de que estamos sin palabras. Es que sí, creo que al final... Bueno, yo ahorita como que capto dos cosas así sencillas, rápidas, de que justo la velocidad con la que está sucediendo la vida hace que de repente no solo a todos se nos estén escapando cosas y dentro de normalizando otras situaciones como eso, ¿no? O sea, como el decir, o sea, de hecho yo quería hacerte como una pregunta, o sea, ahorita con todo esto que tú nos contabas, en esta etapa, en estos años, ¿cuál crees tú que es como el impacto invisible que suele haber cuando los niños están consumiendo pues este contenido inapropiado a edades tan tempranas? Ok, bueno, yo creo que algo que hablo bastante, porque finalmente trabajo como educadora, entonces una de las cosas a las que más me enfrento es a esta, tiene que ver con la incapacidad de comprender, retener y procesar información. Esto me parece que muchas veces se toma como algo leve. Ok, mi hijo no está pudiendo leer sin desesperarse. Mi hijo no está pudiendo concentrarse en una película sin tener que levantarse 6 veces al baño, sin tener que agarrar el celular, sin tener que pedir que le cambien. Mi hijo necesita estar constantemente scrolleando porque se aburre. Creo que hemos naturalizado mucho y demonizado también el aburrimiento. Entonces, cuando mi hijo está llorando, le voy a poner el celular porque el celular me ayuda
a hacer lo que sea que estoy haciendo, porque finalmente somos adultos viviendo en un mundo en donde tenemos tiempo cortado, donde la crianza no es nuestro 100% en la mayoría de los casos y que tenemos que hacer otras cosas y para esas cosas nos ayuda mucho la tecnología. Entonces, no podemos tampoco demonizarlo. El problema es qué estamos generando. Bueno, en primer lugar, una incapacidad de regular emociones. Si ante un llanto, ante una desesperación, aparece esta forma suplementaria de lidiar con estas emociones que son naturales y que son necesarias y que no son negativas, son simplemente displacenteras, pero son necesarias. El hecho de que no podamos ni siquiera como adultos también tolerar este llanto y necesitamos como intervenir a eso, ya ahí genera un obstáculo, el obstáculo de lidiar y de autorregularse, y la manera en la que el ser humano va aprendiendo a hacer eso es enfrentándose a estas emociones y viviéndolas con la hondura que es necesario. Entonces, ya de por sí, desde muy temprana edad, si acostumbramos a un niño a recibir tecnología como un suplemento para evitar un llanto, para evitar una emoción, en fin de cuentas, ya ahí estamos interviniendo en un desarrollo que debería ser natural y que le va a ayudar a la hora de ser un futuro adulto, una futura adulta, y a la hora de lidiar justamente con esas emociones. Entonces nos vamos encontrando con niños que cada vez son más reactivos y decimos, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no hace caso? ¿O por qué le digo algo y no me escucho? ¿Por qué le estoy hablando y se desconcentra? Bueno, justamente porque el sistema dopamínico, su sistema nervioso, está sufriendo una alteración desde temprana edad en la cual los estímulos rápidos y los estímulos excitantes no están siendo los que nosotros estamos pretendiendo que sean. Entonces, hay una costumbre y el cerebro aprende a partir de la experiencia. Entonces, ese niño está aprendiendo a eso, está aprendiendo a regularse cuando hay un estímulo más rápido, más veloz, más directo, que le dispara adrenalina, y si ese estímulo no está, pues actúa entonces con las herramientas que tiene, esas herramientas que todavía no fueron desarrolladas porque se fue interviniendo en el proceso y en el tiempo en el que deberían haberse desarrollado. Corazón, yo tengo dos preguntitas que hacerte. Sí, o sea, la primera me gustaría que nos contaras cómo pudiéramos prevenir. O sea, contabas acerca de que los niños incluso pueden llegar, no sé, a ser iracundos, ¿no? Porque no han desarrollado habilidades, ¿no? Que los ayuden a lidiar con lo que están sintiendo en este momento. ¿Cómo podemos prevenir que el niño llegue ahí? Ok, bueno, en primer lugar, aceptar qué implica un proceso de aprendizaje y de desarrollo en la infancia. Yo creo que todos esperaríamos que los niños, adolescentes, que inclusive los bebés cumplan un rol más pasivo en nuestra vida, que no sea de entrega absoluta, de siempre está llorando, de no me deja dormir. Tenemos que amigarnos con la idea de lo que implica la infancia, tenemos que ser respetuosos en eso y tenemos que aprender a aceptar que el proceso de aprendizaje es frustrante y que en ese proceso de aprendizaje no solo nos vamos a frustrar nosotros, sino que también tenemos que frustrar a los niños. Hay algo que se repite mucho últimamente, que es quiero ser amiga o quiero ser más amiga de lo que fue a lo mejor mi papá de mí o mi mamá de mí. No, los niños no necesitan que sus padres o sus madres sean sus amigos. Necesitan que sus padres y sus madres les impongan límites, necesitan que les enseñen hacia dónde, a veces de una manera mucho más contundente de que muchos padres o madres quisieran. Entonces, amigarnos con la idea de frustrarnos, amigarnos con la idea de que sí se van a desesperar, sí van a tener estos encuentros emocionales en los cuales pierdan el control, pero es una etapa necesaria y es una etapa necesaria para aprender a vincularse con una afuera y para aprender a ser más tolerantes. Eso en primera instancia. En segunda instancia, saber que inclusive en las plataformas más cuidadas, por ejemplo un YouTube Kids, hay peligro. Hay posibilidades de encontrarte con contenido que está desarrollado para que niños los consuman pensando que es inocente. Y hay también contenido diseñado para que los padres se relajen pensando que es una plataforma segura. Entonces,
entender que hay procesos en los cuales existe una incorporación de tecnología en la vida de los niños, que es válido y que es necesario, pero siempre y cuando todavía podamos tener el control sobre eso, estemos presentes en ese acompañamiento, en esa entrega de celular, en esa entrega de iPad, y poder vincularnos un poco a ese acompañamiento, yo creo que son los 2 pasos principales. Ok. Y el tercero, ay, perdón. Sí, Ya. adelante. No me voy a callar, ayúdenme, porque no voy a poder parar. Sigue. Y el tercero tiene que ver con la red de apoyo. Asegurarnos que, por ejemplo, en etapas, esto más referido a etapas primeras, en las que la primera infancia necesita que nosotros regulemos más. Pero hablando de adolescencia, que es una de las situaciones en donde aparecen más problemáticas, nosotros necesitamos tratar de ayudar a nuestros niños y a nuestras niñas a que sepan que tienen un colchón. Entonces, no podemos llevarlos de la mano, no vamos a poder asegurar ese proceso desde cerquita a veces ellos mismos van a marcar la distancia y eso es necesario y es evolutivo, pero si nosotros les enseñamos que es necesaria una red de apoyo y que esa red de apoyo no necesariamente va a ser mamá, no necesariamente va a ser papá, pero puede ser a lo mejor una maestra de confianza, o pueden ser algún tío, o puede ser alguien cercano, puede ser una psicóloga. Si le acolchonamos un poco esa red de apoyo y les ayudamos a que ellos vayan encontrando maneras en las cuales poder pedir ayuda, poder sacarse una duda, les estamos también librando un poco el camino, un camino que no lo vamos a poder despejar al 100%, pero al menos les vamos a poder ir sacando algunas piedras del camino, sobre todo en cuestiones de poner en palabras. Sí. Iba a seguir, pero no, por favor. Sí, para que no finalicemos. Falta mi siguiente preguntita. Sí. Ok, ya, podemos prevenirlo de esta manera. Si ya tenemos un adolescente en casa así, ¿qué podemos hacer? Ok. ¿Ya vamos a cerrar o qué? No, es que hay una más adelante ¿Sí? así. No sé. Pero no. Sorry, ya, X. Es de mi mente, no de aquí. Muy bien. No. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando ya un adolescente está viviendo esto? Yo creo que en este punto lo más importante es abrir el canal a la palabra, que circule la palabra. Muchas veces se tira la toalla porque no se pudo. Es que le pregunto cuando sale de la escuela cómo se sintió y no me responde nada. Es que le hablo de algo y le pregunto qué está viendo y no me responde. O descubrí que tiene una cuenta secundaria de TikTok y sube videos y yo ni enterada. Esto pasa y va a seguir pasando porque finalmente el nivel de aprobación y aceptación en la etapa de la adolescencia no es con sus padres, es con sus pares. Entonces, ellos necesitan sentir que la aprobación viene de alguien igual que ellos. Entonces, quizás están dispuestos a estirar el límite, inclusive más de lo que creemos. Están dispuestos a experimentar más de lo que creemos. Y esto es importante porque también es sano. Y a veces, muchas veces los padres están muy renuentes a aceptar que estirar ese límite, desafiarnos y tratar de ver hasta qué punto puedo, es algo sano. Muchas veces lo asociamos a algo negativo, pero en la adolescencia eso es lo que les va a permitir transformarse en adultos funcionales. La capacidad de rebeldía, inclusive evolutivamente, cada generación incorpora rasgos de rebeldía muchos mayores a la generación anterior. Y esto tiene que ver con el proceso de adaptación natural de las personas. Entonces, aceptar la rebeldía es importante. Guiar esa rebeldía y tratar de ser un colchón para que ese adolescente sepa que quizás en algún momento en el que necesite pedir ayuda, aunque sea va a haber un colchón, aunque sea no va a ser caída libre. Creo que eso es algo importante. Y por supuesto el hecho de poner en palabras constantemente. Si tu hijo tiene 8 años, las estadísticas de México dicen que, aunque sea accidentalmente, ya vio contenido no apto para su edad, contenido que puede ser pornográfico, contenido que puede estar vinculado con desnudos, a los 8 años, en una edad muy temprana.
Y estas son estadísticas de México. Quiere decir que está sucediendo acá, está sucediendo en nuestro entorno. Entonces, si ya puede ser, esta información puede alarmarnos o podemos usarlo como una herramienta. Entonces, si esa herramienta ya está, pongamos en palabra, digamos, hablemos sobre esto, porque esa información ahí va a estar. Y muchas veces pensamos que la educación sexual integral, por ejemplo, es algo a lo que no tiene que, de lo que no tiene que informarse porque todavía es temprano. Entonces mejor espero a la secundaria. Y si en la secundaria no me dijo nada, pues espero a la prepa. Y si ya en la prepa no me dijo, es que no le interesa. Entonces, ¿para qué le voy a estar metiendo ideitas en la cabeza? Sí, No. sí, siento que es algo muy típico de las mamás, Es ¿no? algo- Creer que como no te está diciendo, no te está pidiendo, entonces, No pues está está aquí chito, no pasa nada y así. Entonces no necesito. Ajá. Y no, sí necesitamos porque si la información no llega por parte de los adultos, va a llegar entonces de otras formas. Y ahí es cuando aparecen justamente las situaciones traumáticas que hablábamos. El hecho de que algo de lo que no tenemos ningún tipo de herramientas aparezca así, sin filtro. Entonces seamos nosotros el filtro, pongamos en palabras esas cuestiones que van a suceder y que no vamos a poder evitar. Yo creo que eso es como los 2 pasos necesarios si tengo un hijo adolescente. Si me encuentro con ese adolescente en casa, no rendirnos, aceptar la rebeldía y empezar a introducir la palabra. Que nuestra hija nos escuche hablar de temas. No hablar sin filtros, porque el pudor también es algo necesario y es algo que protege a los niños. También es algo de lo que no tenemos que deshacernos, porque muchas veces piensan, no, entonces yo le hablo de sexualidad así libre. No, hay etapas, hay espacios en los cuales podemos ir hablando de diferentes cosas y respetar ese pudor, yo creo que también es una herramienta para protegerlos. Ok. ¿Y cuáles son las señales que tú consideras que deberíamos estar observando en los niños o en los adolescentes para detectar que pues algo no está bien? Ok. Bueno, es difícil porque hay muchas variables dentro de eso que pueden llevarnos a preocupar sobre ellos y creo que muchas de esas también son bastante invisibles. Creo que muchas veces asumimos que no pasa nada porque actúan normal y creo que entonces ahí es cuando decimos, ok, nos tranquilizamos. Yo creo que más que buscar señales, sería comprender o tratar de comprender qué está pasando en el mundo a su edad en términos generales. Creo que entender un poco, por ejemplo, qué está de moda, por qué está de moda, aunque quizás a mi hijo parezca que no le interesa, nos va a ayudar mucho más a ver o a poder detectar si algo está pasando. Porque finalmente, como decíamos al principio, eh, estamos criando en comunidad. Entonces, finalmente van a aparecer de alguna manera información, va a llegar a ellos de alguna manera y quizás el silencio o la neutralidad ante esas cosas no es garantía de que no está pasando algo. Entonces, yo creo que el primer paso sería comprender la esfera que abraza a los niños y adolescentes en este momento. Comprendiendo la esfera, vamos a poder ir detectando si hay algo que está saliéndose de lo común o que es parte también del proceso propio de la adolescencia. Justamente decía, los niños tienen que rebelarse, entonces como tienen que rebelarse, pues lo dejo que se rebele y no me preocupo. No, sino que acompaño siendo más colchón que de la mano. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Me gustaría que te hagas la siguiente pregunta, hermanita, para que sean 2 y 2. Ok. Y bueno, ¿qué prácticas recomiendas para fortalecer justo este diálogo entre padres e hijos sobre el uso de las redes y el contenido y todo? Y sobre todo también, bueno, yo ahí como integrando, no sé cómo podríamos abordar el hecho de, recuerdo que tú en la plática decías, es que más allá de decirles, pues es que mejor no, yo no les voy a dar celular, pues al final eso no hace que ellos estén en una burbuja externa de lo que está sucediendo. Entonces, creo que también el hecho de que
las mamás comprendamos que les demos o no les demos el celular o el iPad, pues es que ya es una realidad de lo que está sucediendo en el mundo y pues van a entrar, ¿no? O sea, no sé qué tan peligroso o qué tan bueno es esta parte de decir, pues bueno, voy a tratar de alejarlo lo más posible de esto. Ok. Creo que alejar es bastante difícil hoy en día. Porque inclusive nosotros como adultos los necesitamos. Entonces, el predicar con el ejemplo ya no está sucediendo. O sea, va a ser muy difícil inclusive que los niños acepten como esta contradicción en la cual un adulto está siempre pegado y un niño tú no puedes y que el único justificativo sea la edad. Entonces, si no los podemos alejar 100%, sí podemos acompañar ese proceso de aprendizaje, podemos prepararlos para lo que se pueden encontrar, podemos un poco eso, limpiar el terreno para lo que se viene. Yo le recomiendo mucho a papás que me vienen justamente a consultar sobre esas cuestiones, bueno, cómo se relaciona entonces mi hijo con las redes sociales. Y les sugiero mucho que vean TikTok juntos. El algoritmo no miente. Sí. Entonces, ¿qué le Claro. aparece? ¿Qué le van sugiriendo? El contenido de TikTok, el contenido de Reels, YouTube, va aprendiendo de los gustos y también responde a las edades, a las franjas etarias. Entonces, bueno, a ver qué aparece, a ver qué va. Y el hecho de construir justamente un encuentro en el cual van viendo juntos y hay palabra en el medio y cuando aparece un video raro decimos, uy, ¿qué piensas sobre esto? Oye, mira, y tratamos de guiar un poco lo que él está viendo para que no pase sin filtro y simplemente se vaya. Creo que es, en primer lugar, una de las herramientas más importantes y que ya deberían estar sucediendo. Muy pocas personas me dicen, ok, sí estamos viendo juntos y me di cuenta de esto, porque justamente se cree que el celular es un espacio de intimidad y el celular es un espacio de intimidad cuando somos adultos. Cuando somos niños, el espacio de intimidad tiene que estar permeado y tiene que estar acompañado porque es un mundo abierto. Es muy parecido a dejar nuestros hijos en un bar. Puede haber lo que sea, pueden encontrar lo que sea. Entonces, asumir que el celular está relacionado con la intimidad también nos da una falsa ilusión de control. Pensar, ok, nuestro hijo está en la habitación, está seguro porque está en casa, es un niño que casi no sale, así que nosotros tenemos como ese mundo bastante controlado. Pero en casa hay una puerta a una cantina. Y bueno, entonces ahí puede pasar lo que sea. Y por más de que esté en cuatro paredes, el peligro sigue siendo real. También yo creo que una herramienta muy importante es quitarle esta visión adultocentrista en la cual decimos que el mundo en línea no es el mundo real. Pasa mucho esto y es como uno de los recursos más usados por los padres. Es que, ¿qué tienes si te critican tu cuerpo en redes sociales? ¿Qué tienes si te suben a una página de quemados? ¿Qué tienes si te escribieron cosas feas? No es el mundo real. El mundo real no es así. En el mundo real tú... Y esta noción de que el mundo virtual no es el mundo real nos da cuenta de lo alejado que estamos a lo que realmente está pasando. El mundo en línea es muchas veces más real para ellos que lo que es la vida real, la vida física. Entonces, también poder darle valor a esto y darle valor a lo que para ellos significa el hecho de poder conectarse, poder tener un celular y poder entender que así se están construyendo hoy en día las relaciones, creo que nos va a acercar mucho a que después nos podamos volver un refugio para ellos y no nos vean como, ay, es que no entiende, ¿para qué le explico? Sí, 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 definitivamente. ¿Cuáles son las señales que podemos observar en un niño para darnos cuenta de que es probable que algo en su consumo en Internet no está bien? Ok, en primer lugar, lo relacionado al emocional. Cuando hay una incapacidad de lidiar con la frustración que lo atraviesa demasiado, que le quita la posibilidad de regularse, al menos en los primeros minutos, al menos en media hora, ya podemos darnos cuenta de que realmente si no hay una regulación en esos primeros momentos,
hay una pérdida de control. Esa pérdida de control puede estar vinculada justamente con estos niveles de dopamina excesivos en los cuales se inhibe la serotonina y no puede terminar de asimilar una emoción, que no hay tolerancia a la frustración. Creo que es uno de los elementos como más directos. Por otra parte, esta desvinculación, desmotivación, desinterés por cuestiones que antes le parecían importantes, pueden tener que ver con que están asimilando una nueva forma de ver la realidad en la cual lo importante es lo que reflejan a lo mejor las redes sociales o lo que refleja el entorno virtual. Entonces, esta pérdida o este desinterés sostenido creo que también es algo que podemos ir detectando como un elemento importante. Esta incapacidad también de representarse, de sentirse representado con algo en la adolescencia y en la infancia. La representación es importante porque los modelos a seguir tienen que ver con la forma en la que vamos desarrollando nuestras estrategias de supervivencia. Identificamos modelos a seguir que nos van guiando y que aparecen como esta ayuda para ir creciendo. Cuando muchas veces naturalizamos el hecho de que nada les interese, nada les parezca atractivo, nada les parezca como susceptible a llamar un poco la atención, entonces también creo que es uno de los elementos importantes a considerar. Y bueno, cada niño también siempre es un mundo, cada adolescente es un mundo, entonces yo creo que vincularse un poco con qué es lo que antes disfrutaban y lo que no están disfrutando, por qué ahora no les gusta hacer esto y no les gusta hacer lo otro, porque cada vez su habitación parece ser lo único que quieren y qué hacen cuando están en esa habitación. Tiene que ver un poco con esta posibilidad de entender si hay algo más que nos podría estar dando señales. Ok. Oye, ahorita que, bueno, haciendo como un paréntesis a esto que dices, que justo en la plática que yo tuve contigo, que me parece súper importante que tenga, cuando tú lo mencionabas, dije, bueno, al menos ahí tengo mi check, el hecho de que las mamás y los papás no sepan la cantidad de redes sociales que hay, la cantidad de influencers que hay, que están viendo nuestros hijos. O sea, de hecho, la otra vez, o sea, ahorita me acordé, estábamos mi chico Romina y yo viendo TikTok y nos estaba platicando. Porque yo le había dicho de los Terians y le dije, Romy, dile qué es eso, ¿no? De los Terians y no sé qué. Y sí, y nos empezó a enseñar videos, ¿no? Y luego nos comentó también de otra cosa que dije, wow, y yo así hasta, o sea, seguía enseñándonos y ellos estaban viendo y yo estaba como súper pensando que dije, ay, no, de verdad que qué miedo. Nos enseñó que en TikTok está ahorita como muy en tendencia unas personas, pedófilos, que quieren integrarse a la bandera LGBTQ. No me acuerdo bien cómo se llaman, pero son personas que están diciendo que es que es como un gusto y que pues ni modo ellos y que quieren que se les meta en esta comunidad y se les acepte que simplemente es un gusto y que aparte ella lo que me decía y que me pareció todavía un poco más sorprendente porque generalmente creo que todos con esta parte de la pedofilia es como un adulto que quiere a un niño. Ella me decía que hay adolescentes, 15, 16 años, que se identifican con esa bandera, con ese de decir soy gay, soy lesbiana, soy esta persona que no recuerdo cómo se le llama, y están buscando niñitas de 3, 4 años, que es lo que les gusta, ¿no? Entonces dije, ¡oh, qué horror! O sea, si de por sí yo ya tenía como esta parte de que la pedofilia, pues obviamente creo que para mí es como una de las cosas que ataca más en el internet a los niños y a los adolescentes. Dije, ahora hay adolescentes aprendiendo y creyendo que es normal y queriendo meterse en una bandera que ahí es donde también incluso obviamente me causa conflicto porque si de por sí creo que apenas está como que aceptando que hay gente que le gusta su gente del mismo sexo y medio normalizando y que ahora crean que es posible integrar
esto que a mi parecer y a lo que yo he visto es que realmente esto sí ya es una enfermedad y se han pasado todos los estudios que se han tenido que pasar durante sigue sucediendo el mundo y se sigue confirmando que es una enfermedad, que no es algo natural. Y sí como que me sorprendió y dije, es que sí, o sea, imagínate todo lo que ya saben los niños que ni siquiera nosotros podemos dimensionar y que no estamos platicando y viendo, o sea, porque pues, nos enseñó, ¿no? En TikTok todo este tipo y me dijo, es que aparte de todo, no todos son adultos, ma. O sea, hay niños de 18, 17 y todo, pues que tienen gustos por niñas de 4 años o casi así, ¿no? Y yo estaba así de, no lo podía creer, ¿no? O sea, si de por sí lo de los Terians para mí ya era como algo que decía, ¿qué pedo? O sea, y veía, hay tutoriales de chicos que les enseñan a cómo correr en 4 patas. Porque, o sea, porque pues se supone que ya es algo normal, ¿no? Y digo, oh, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda con todo esto que ni siquiera estamos dimensionando? Y digo, y wow, y todavía hay papás que ni siquiera conocen Omegle, que no conocen bien TikTok, que no conocen bien Instagram, que no conocen. Dije, creo que ahí también está como este foco tan alarmante en nuestra sociedad, ¿no? Sí, claro, porque ante todo es importante entender que son mundos y son esferas de consumo. No es solamente ver algo suelto. ¿Quién produce ese contenido? ¿Quiénes están detrás de eso? ¿Y cuáles son las intenciones? Son cosas que a veces no terminamos de dimensionar. Hay esferas completas en las cuales van apareciendo categorías que obedecen a algo, a formas de pensar, a intereses, a búsquedas concretas que tienen que ver ante todo con delitos. La pedofilia ante todo es un delito que se naturaliza en redes sociales y que los niños están naturalizándolo. El hecho de que se sepa, por ejemplo, cuando hablamos con mis niños de la escuela, no quisieron, jugamos en Roblox y chatearon con alguien, sí, hay un viejo que no sé qué, hay un señor que está fingiendo que es una niña, al amigo de mi hermano le hablaba a una niña y después se enteró que era un señor, jaja, qué gracioso. El hecho de que no puedan identificar la gravedad que significa que haya un adulto con intenciones inclusive de ser amigos, ya con eso ya tiene que ser una alarma que a ellos se les dispare y no está sucediendo. Ellos lo interpretan como algo gracioso, no pasa nada, pues está todo bajo control. Entonces los niveles de exposición se disparan todavía más porque las personas que están recibiendo este peligro son personas que no tienen la capacidad de entender el nivel de daño de lo que de los que son capaces estas personas. Entonces, imagínense adultos atrás de una plataforma tratando de contactarse con niños. Y una simple googleada ya te aparece decenas, cientos de casos de, no sé, llegó a la casa de una niña de 7 años un señor de 34 diciendo que se conocieron en Roblox y que querían ser amigos. Entonces, es un peligro real y es un peligro también virtual en el cual sigue siendo peligroso aunque no se transforme en una situación de abuso concreto. Sigue siendo una situación de peligro aunque no se transforme en un hecho físico. ¿Por qué? Porque existen fotos, porque existen videos, porque existe vulnerabilidad ante la intimidad de los niños y niñas que no terminan de entender cuáles son las gravedades. ¿Y por qué pasa esto? Porque el mundo virtual, justamente lo que decíamos al principio, produce y consume contenido tan rápido que obviamente no le van a dar el interés o la capacidad de dimensionar qué tan grave es que a lo mejor le mande una foto a una persona a cambio de que me dé, no sé, diamantes para poder comprarme un arma que me gusta en Free Fire. Y esto está sucediendo y está sucediendo en México y está sucediendo en Cancún y el hecho de que no podamos dimensionar o aceptar que es un riesgo real nos va alejando más de las posibilidades de intervenir. Sobre todo hay una frase que a mí me gusta mucho que es la distancia de rescate. La distancia de rescate es esa posibilidad que tenemos los adultos de salvar a los niños. Entonces, esta distancia de rescate está vinculada con qué tan cerca estoy de un peligro, de evitarles un peligro. Y esta distancia de rescate en las redes sociales se hace muy larga.
a veces pensamos los padres, bueno, no sé, estoy en un parque con el niño y sé que si se cae, yo puedo correr y tengo que ir. Tenemos como un plan de salvación. Y con las redes sociales, tenemos un plan sobre cómo actuar frente a una situación de peligro. Tenemos claro qué decir. Y en este punto creo que lo más importante justamente es poner en palabras, que ellos puedan identificar qué significa que un adulto tenga intenciones sexuales con un niño. ¿Cuál es el nivel de gravedad? ¿Por qué no es un juego? ¿Por qué no es algo que tenemos que dejar de pasar? ¿Qué significa, por ejemplo, el consentimiento? El hecho de que ellos sepan qué es el consentimiento, cuándo pueden dar consentimiento, por qué, inclusive si ellos están diciendo que sí a algo en edades de infancia, sigue siendo un no, porque son menores de edad, que ellos puedan dimensionar que no son culpables también. Siento que hay como tantas cosas, tantas nociones que ya tendríamos que tener como muy naturalizadas de hablar con las infancias y que vamos dejando pasar. Y que decimos, bueno, quizás después, quizás no sea el momento. El hecho de creer que la plática es solo una plática y no es un proceso general que se va dando durante todos los Una plática momentos de la infinita, vida. ¿no? También, Exacto, continua. exacto. Hermana. Corazón, sí. ¿Qué tendríamos que nosotros, cuáles son las preguntas que podemos hacernos para identificar, o los papás para identificar si están delegando a Internet totalmente la educación emocional de sus hijos? ¿Cómo pueden identificar que eso está pasando? Muy bien, ¿qué preguntas podríamos hacerle a nuestros niños, a nuestras niñas? En primer lugar, tratar de abrir el diálogo desde lo más básico. ¿Qué hiciste hoy en el celular? ¿Qué viste? ¿Qué encontraste? Ah, mira, yo encontré esto, lo que mencionabas, con naturalidad, a ver qué es esto, de qué se trata, saber cuándo intervenir a tiempo, poder preguntar también cuáles son los riesgos. Primero conocer los riesgos y preguntar si alguno de esos riesgos fueron víctimas los niños y niñas. Preguntar, ok, ¿y alguna vez alguien te habló? ¿Alguna vez trató de comunicarse? ¿Saben si los juegos, por ejemplo, que están jugando, Roblox, Minecraft, Fortnite, tienen chats abiertos? ¿Quién participa de esos chats? ¿Quién habla detrás de esa información? Entonces, creo que las preguntas de lo cotidiano, de qué hiciste en tu mundo virtual, debería ser igual de natural que preguntar qué hiciste hoy en la escuela, cuál materia te gustó más, qué no te cerró del todo, tus amigas vieron algo raro. Poder entender que no se circunscribe solamente es que yo le reviso WhatsApp, en WhatsApp tienen amigos. Bueno, pero también hay grupos. Esos grupos, ¿conoces a todos los miembros? ¿Sabes quiénes están en esos grupos? ¿Sabes si los padres de tu mejor amiga tienen un control sobre el celular? Entonces, yo creo que ir tejiendo redes puede resultar muy sanador para un padre y una madre. Maternar y paternar en comunidad y preguntar también qué consumen los amigos de nuestros hijos, los amigos de las personas con las que va a fútbol, con las que va a arte, y poder construir redes en las cuales esto se abra y se debata y no se penalice y no sintamos la culpa de decir, uy, no, es que si yo llego a decir que mi hija vio esto, la van a estigmatizar y van a pensar que es un problema de mi hija. Es un problema en red, es un problema social el cual tenemos que enfrentar como comunidad y no de manera individual. Y yo creo que eso es importante, sobre todo para permitirnos equivocarnos en un mundo digital que también es nuevo para nosotros. Y si es nuevo para nosotros, quiere decir que hay mucha oportunidad de aprendizaje. Definitivamente. Pues ya vamos a empezar a cerrar, que se nos fue. Es que creo que es un tema como súper amplio, pero ¿te parece que diga la mía y dices la tuya del cierre? Bueno, a los padres que sienten miedo o culpa sobre este tema, ¿qué consejo puedes dar o qué les dirías a todas estas personas que definitivamente, pues yo creo que entre el miedo y la culpa no los
dejan abrirse y darse cuenta qué es lo que está sucediendo. Yo creo que mostrar la vulnerabilidad siempre es un espacio para sanar y para aprender. Entonces, mostrarnos también vulnerables con los niños y decir, ok, es que yo también estoy aprendiendo, yo también quiero saber qué está pasando. Yo también me enteré que hay esto en internet y me asusté por ti y yo tampoco estoy seguro de qué hacer. Vamos a hacerlo juntos. ¿Por qué no planteamos estrategias para para que te puedas sentir más cuidado? ¿Por qué no planteamos justamente con los niños y niñas cuáles son las maneras en las que ellos se sentirían más cuidados o más protegidos sin sentirse controlados? ¿Cuál sería la herramienta que a ti se te ocurriría preguntándole a los niños y niñas para que evitemos que te pase a lo mejor esto? Que si tú fueras papá o si tú fueras mamá, ¿cómo me ayudarías a que yo esté más presente? Entonces, amigarnos con la vulnerabilidad y amigarnos con esta parte nuestra que realmente no sabe qué hacer frente a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los niños, va a permitir también que ellos comprendan una parte de nosotras en la que realmente estamos tratando de aprender para su bienestar. Entonces creo que las paternidades y las maternidades tienen que abandonar un poco esta idea de omnipresencia y omnipotencia y yo puedo con todo y yo tengo que saber porque si yo soy padre o si soy madre tengo que lograrlo y aceptar que todos estamos aprendiendo, a todos se nos está escapando mucho y, y el hecho de que podamos justamente eso, decir, ok, se me escapa, pero igual aquí estoy, pero igual estoy intentando, igual quiero lograrlo, va a poder vincular de otra forma. Finalmente de lo que se trata es eso, del vínculo con nuestro hijo, con nuestra hija, con las infancias que nos rodean. Entonces, siempre que haya predisposición y haya aceptación a la vulnerabilidad, creo que va a ser posible un camino. Muchas gracias, Sabrina. ¿Hay algún mensaje que quieras darle a las personas que nos están escuchando respecto a este tema, a los adolescentes quizá? Bueno, yo creo que a los adolescentes les diría que cuiden mucho su red de apoyo. Que esa red de apoyo, esos amigos cercanos, que esas personas que de alguna manera están presentes para ellos, que esos adultos a lo mejor quizás que de alguna manera les demuestran que son de confianza, pueden hacerles esta etapa, que es una etapa difícil y que es una etapa muy complicada. Yo soy... si yo me acuerdo de mi adolescencia fue el caos. Yo soy el ejemplo de que después de una adolescencia así completamente en donde las emociones estaban a flor de piel, en donde sentías que el mundo te odiaba, es posible encontrar tranquilidad. Sí. Entonces yo le diría eso, si hay una red de apoyo, es posible encontrar un refugio. La adolescencia se trata mucho de ir encontrando refugios, de ir encontrando, a ver, quién me salva de este malestar, quién me ayuda en este momento. Entonces, poden ese árbol de esa red de apoyo y creo que eso les va a ayudar a vivir como un proceso mucho más amoroso, tranquilo. Me encantó. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues, bueno, quiero obviamente hacerle la invitación a toda la comunidad a que reflexionan y que compartan este episodio. Y agradecerte, obviamente, también porque creo que todavía no se habla tanto de esto y me parece súper importante porque, pues, como iniciamos el podcast, es que los niños son de todos, hay que cuidarlos, hay que darnos cuenta que ya estamos en otra época, ya, sí. O sea, necesitamos darnos cuenta. Yo recuerdo que justo le decía a Miss Diana es que la verdad, seamos honestos, se nos están saliendo de las manos porque es algo nuevo incluso para nosotros. Estamos paternando si siempre hemos paternado de ceros todos nuestros papás, nuestros abuelos, ahorita es como otro cambio en donde ya ni funciona nadota, estamos como, y aceptarlo y verlo, pues creo que es parte de. Entonces, muchas gracias por estar aquí informándonos y hermana, vas. Muchas gracias a todos los que están escuchando el episodio. Ojalá que puedan compartir el episodio. Me parece información súper poderosa.
Yo creo que a muchos papás allá en casa les va a funcionar. Yo creo que a los adolescentes también puede ser algo que les contribuya mucho. Me voy muy vulnerable, la verdad. Yo creo que son temas muy fuertes, ¿no? Que ojalá no sucedieran en la adolescencia y en la infancia de los niños. Pero bueno, gracias a Dios existen personas como tú Ay, Sí. muchas gracias. que ayudan a los adolescentes y a los niños. Y bueno, a la gente, muchas gracias. No olviden que la conciencia empieza por mirar lo que no hemos querido mirar. Gracias. Gracias.